¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar acá. La verdad, gracias Martín por la invitación. Bueno, yo soy Horacio Puga, soy argentino, soy ingeniero en computación. Tengo 12 años en el Perú. La mayor parte de mi carrera, la mitad de mi carrera la hice en Accenture. Luego he pasado por distintas empresas, Grupo El Comercio, estuve en TCS también. Y actualmente soy CTO de Newbie, como decía Martín. Perfecto, muchas gracias. Ahí Juan Diego, tal vez, para que sigas. Primero, también agradecerle a Martín por hacer esta idea de pasillo realmente de realidad. Y hace 2 años hablamos de la intención de tener un evento de este tipo para que aglomera a todas las comunidades, pues sí es bastante bueno haberlo hecho realidad. La verdad, ha superado las expectativas que tenía. Bueno, me presento, soy Juan Diego Crisanto, trabajo como arquitecto de software en Sutum. Hace ya unos 4 años Martín y yo decidimos trabajar juntos en Sutum para empezar a tener un equipo de desarrollo y darle este servicio a otras empresas. En mi carrera soy ingeniero, bueno, no soy ingeniero, realmente estudié en TechSoup, redes y comunicaciones. Luego ya hice la segunda carrera de ingeniería. Trabajé siempre en el desarrollo de software, de hecho tuve la suerte de que en mi colegio enseñaron programación, así que de hecho me gusta la programación desde los 13 años. Más o menos, es desde ahí que estoy programando. He trabajado en varias empresas, principalmente como consultoras. Empecé en IBM, asignado a la industria financiera. En este caso, Interbank fue uno de los primeros bancos en los que estuve. De hecho, el único banco en el que trabajé, pero casi todos 8 años de mi carrera estuve allí. Luego pasé de consultora a cliente, estuve en el mismo Interbank como líder técnico y arquitecto en los canales digitales. Volví a la consultoría con Tata Consulting Service, luego otra vez como cliente en Alicorp. Pasé por algunos proyectos en el extranjero, tuve la suerte de trabajar en un proyecto en Walgreens en Estados Unidos y pues luego ya Martín y yo nos decidimos emprender juntos la empresa, así que nada, un gusto por estar aquí. En mi caso, primero nada, repetir un poco lo que decía, súper contento de estar acá, este tipo de eventos creo que son súper valiosos, aprovechenlo. Autorreferencialmente son en este tipo de eventos en donde uno se termina haciendo preguntas y a veces hasta cambia decisiones personales de lo que uno quiere hacer y demás, así que feliz de aportar. Bueno, Patricio Crowley, hice varias cosas, arranqué haciendo investigación en tecnologías distribuidas hace mucho tiempo. Después estuve en McDonald's como jefe de arquitectura y tecnología, estuve en Globant unos años, y acá un poquito más cerquita, como responsable de tecnología de una compañía de consumo masivo y ahora en Colombia, en Chile, y ahora en Colombia hace muy poco tiempo en una compañía como CTO de una compañía de movilidad, en una startup bien grande. Pero básicamente, más allá de lo que hice, creo que lo que soy en mi corazón es un desarrollador arquitecto que le gusta aprovechar eso para transformar las cosas, digamos. Me gusta más definirme así, más que lo que hice con lo que soy en mi corazón. Perfecto. Les cuento un poco que con cada uno de los tres, en verdad, tenemos llamadas, reuniones, conversamos y obviamente viene el tema AI, viene el tema de qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, qué retos, qué desafíos tenemos en cada uno de nuestras realidades, ¿no? Porque es diferente de ser los newbies o de trabajar en movilidad o como nosotros en más de servicio. No hay una respuesta clara, cada vez que conversamos cambia, creo que también cada 3 meses hay algo nuevo y reajustamos nuestros pensamientos y también los temas. Y hoy día, en verdad, la idea es conversar un poco sobre qué están haciendo en sus organizaciones, cuáles son los retos técnicos a nivel tal vez de arquitectura en general o en temas así. También, qué significa eso para el talento de los programadores en sí, ¿no? En qué buscan. Entonces, comenzamos con eso. Entonces, para mí, la primera pregunta para Horacio sería, ¿en qué frentes están trabajando hoy para adoptar AI en Newbies? Bueno, buena pregunta, Martín. Y creo que estamos, como todas las organizaciones, tratando de mantenernos al tanto, al ritmo de lo que está pasando. La verdad que la velocidad del cambio es inmensa. Yendo un poco a lo que decía Guido, ¿no? De Mural hace un tiempo no, hace unos minutos. Estamos tratando de balancear la velocidad de adopción que requerimos en las organizaciones con mantener control, con mantener estabilidad de la operación. Entonces lo primero que hicimos nosotros fue crear un COE bastante temprano en el proceso de adopción
de tal forma de tener alineadas a todas las áreas de la compañía. Tenemos al equipo de tecnología, está el equipo de operaciones, está el equipo de riesgo, gente de negocio, todos tratando de definir esa estrategia que va cambiando continuamente. Lo que sí podemos decir es que tenemos 3 pilares, ¿no? O 3 columnas en los que vamos desarrollando distintas iniciativas. Una tiene que ver con el usuario de negocio. Ese usuario que necesita automatización, productividad, y hemos encontrado allí en toda la suite de Office 365 con Copilot una herramienta bastante interesante porque permite automatizar muchos procesos a la vez que mantenemos un control, una visión 360 de lo que está pasando con algunas herramientas que te provee la plataforma. Luego hay un segundo frente que tiene que ver con la productividad en los desarrolladores, que es, desde mi punto de vista, posiblemente el caso de uso que más valor está entregando en estos momentos a nivel de AI generativo. Y allí sí estamos un poco más libres en lo que dejamos que los desarrolladores utilicen, porque estamos en una etapa de aprendizaje, de entender qué hace cada herramienta y cuál es la más adecuada para la realidad de Newbie. En ese frente hemos empezado probando, obviamente desde el principio, empezó con ChatGPT, toda la suite de OpenAI, algo de Anthropic. Luego hemos hecho algunas pruebas con Amazon Q, de AWS. También hemos probado, o estamos empezando a probar Kiro, como un SDK, una interfaz de desarrollo más completa, lo mismo que Cursor. Cursor creo que es una de las herramientas más interesantes que hay hoy en día para el desarrollador. Y también hemos probado algunas cosas con Cloud Code, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que el secreto está en tener la flexibilidad para elegir la que mejor convenga. A veces uno se marea, ¿no? Porque un mes parecería que Cursor se está comiendo el mercado, al mes siguiente aparece Géminis, te hace un nuevo release y cambia todo. Entonces, pero al fin del día creo que en ciclos de 3 meses todo se va emparejando y van avanzando a la misma velocidad. Y después hay un tercer frente que tiene que ver con la construcción de sistemas agénticos dentro de la empresa, sistemas multiagentes. Y allí lo que hemos empezado a hacer es elegir algunos MVPs. Nosotros nos hemos enfocado bastante en procesos operativos de TI, desde crear, o la visión que tenemos es un agente modelo Copilot que acompaña a cada uno de los roles de la compañía. Entonces tienes un agente que es un PO, que lo ayuda a estructurar el documento PRD, las historias, llevar un control de los sprints, evaluar bloqueos que haya entre distintos equipos, ese tipo de cosas. Luego tenemos la automatización de las pruebas funcionales. Nosotros en Newbie tenemos una particularidad de la automatización de pruebas funcionales, que en lo que es venta presente tenemos el POS, por ejemplo, que tiene 2 particularidades. Una es controlar ese POS y por otro lado que hay sí o sí una acción mecánica que hay que hacer, ¿no? Para probar con la tarjeta. Entonces uno de los primeros MVP que hicimos fue tomar un agente, darle acceso a Jira para que tome los casos de prueba, darle visión, llamémosle, sobre el POS para que aprenda de las pantallas. Entonces cuando la gente va aprendiendo de las pantallas empieza a generar los scripts de pruebas funcionales y se mantienen actualizados, que siempre es un dolor, ¿no? Porque cuando tenés cualquier desarrollo tenés que mantener los scripts de pruebas funcionales actualizados cuando estás automatizando. Es como un doble trabajo que hay. Entonces esta gente te mantiene actualizado en base a ir aprendiendo sobre los cambios que están ocurriendo en la plataforma. Y finalmente, para terminar el circuito de pruebas, que agarre la tarjeta con un bracito de robot, ¿no? Y te pruebe. Eso es más un juguete nuestro que se veía bonito, así que lo hicimos. Esas son las 3 columnas que les decía, ¿no? Pero también hay una capa transversal, que es la de data. Creo que todos nos hemos dado cuenta que lo que implementemos a nivel de agentes o de AI generativo es tan bueno como la data que tengamos. Entonces estamos ahí redoblando la apuesta en todo lo que tiene que ver con gobierno de datos y lo que es calidad de datos. Estamos implementando ahora una tecnología interesante que es la de Data Mesh, que descentraliza un poco el gobierno de la data, o el data lake, digamos, y creemos que va muy alineado a los modelos ágiles de trabajo y a poder también entregarle la data que necesitan los agentes. Entonces, en conclusión, creo que no es una acción, no es un solo proyecto que estamos llevando a cabo, sino que es un programa de adopción de AI que cambia todos los días, pero creo que lo estamos estructurando de la forma que a nosotros nos sirve más para ir adecuándonos y aprendiendo también. Y ahí una pregunta, o sea, en una organización con Newbies, ¿cómo deciden a qué apostar? ¿Es que la gente presenta sugerencias, proyectos, o es algo que ustedes
centralizan un poco la decisión o hacen una allocation de qué hacer, porque al fin del día estas cosas que estabas contando, alguien tiene que haber tomado la decisión o es más, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo nos podemos imaginar? Bueno, normalmente el proceso de priorización, tenemos un proceso trimestral basado en SAFe, ¿no? En el modelo SAFe de PI Plannings, y la priorización ocurre allí, ¿no? O sea, ahí baja un lineamiento estratégico de la compañía, sabemos los dolores, los focos, hacia dónde hay que ir, y normalmente se decide en ese proceso vertical y horizontal. Pero en este caso realmente la velocidad ha sido tan rápida que hemos reaccionado más bien a las ideas que van llegando de los distintos equipos para poder ir adoptándolo, ¿no? Acá creo que tenemos que ser más flexibles, hay novedades todos los días, entonces hemos flexibilizado el proceso, digamos, de toma de decisión y de priorización. Perfecto. Ahí. Tengo más preguntas, pero vamos a enmarcar más tarde ahí. Juan Diego, ahí fácil nos cuentas de la perspectiva tu perspectiva de Sutun. Sí, bueno, Sutun, digamos, en sí no tiene un producto como tal en el mercado. Lo que hacemos es ofrecemos un servicio de software, así que ese es de alguna forma el producto que entregamos, capacidad de desarrollo. Entonces, la experiencia de Sutun fue un poco más accidentada. Al inicio, bueno, la mayoría de la planilla de Sutun son desarrolladores, así que de alguna forma partimos bajo la asunción de que de alguna forma si le dabas simplemente herramientas de desarrollo a los desarrolladores, mágicamente la productividad iba a subir. Que de alguna forma sí, pero nos dimos cuenta que en realidad no tenía el impacto que esperábamos. O sea, sí, muchos desarrolladores tenían, al inicio cada uno elegía sus herramientas, luego intentamos estandarizar un poco, elegir una herramienta única para todos, pero bueno, la verdad es que la salida o los releases nos ganaban. Siempre había un modelo nuevo, siempre había un modelo mejor. Y al final no estábamos logrando el nivel de eficiencia que queríamos encontrar en el proceso de desarrollo. Así que lo que hicimos fue luego, ok, nos sentamos y dijimos, realmente, ¿qué es la parte qué problema necesitamos solucionar? ¿Cuál es el problema en un flujo, en un ciclo de desarrollo de software, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Y a partir de ahí lo que hicimos fue primero analizar el proceso a detalle del desarrollo del software. Y entendimos que realmente mucho del software, mucho de los retrasos del software viene justamente por la iteración entre el desarrollo y la prueba, ¿no? Un desarrollador simplemente lo que quiere es terminar su historia rápido, pasarla a QA y esperar que QA detecte lo que él tal vez no detectó. Y muchas veces ese ciclo de retroalimentación era el que hacía que las historias tomaran más tiempo, que pasar algo a producción realmente dependiese de la velocidad de iteración entre las pruebas y el desarrollo. Así que lo que decidimos primero fue, ok, pasemos las pruebas antes del desarrollo. Pero ¿cómo se prueba? ¿Cómo se diseña? ¿O cómo sabe el QA qué probar si no hay nada desarrollado? Porque por lo general, y en la experiencia que he tenido, cuando el desarrollador entrega un feature o algo, el QA se sienta al lado y dice, ok, ¿cómo lo pruebo? Pero no debería ser así. Lo que he entendido fue realmente una buena especificación, un buen requerimiento de sistemas debería ser suficiente para generar pruebas. Entonces fuimos un poquito más atrás y nos dimos cuenta que las historias también no estaban bien definidas. Por general, es un título y una descripción bastante vaga. Y empezamos a ver a ese detalle que tal vez la mejor forma para nosotros que funcionase para adoptar la IA era poner justamente la IA en las partes que probablemente eran tediosas para todos los miembros de un equipo. Entonces empezamos a utilizar la IA en el refinamiento de las historias. O sea, que la IA describiera con suficiente detalle una historia para que el desarrollador la pueda tomar. Luego empezamos a hacer el diseño guiado por la IA. Una vez que una historia estaba diseñada, la IA ayudaba al desarrollador a tener un diseño de solución. Nos centramos bastante más en la parte de backend, porque pues existen estándares para definir un API, ¿no? Usamos el Open API y la verdad que nos dimos cuenta que independientemente del modelo, los LLMs son muy buenos especificando. Entonces pasamos de la descripción o el detalle de las historias a la especificación. Ayer un término que me gustó que mencionó alguien del panel de frontend fue Spec-Driven Design. O sea, especificábamos primero a ese nivel para poder darle suficiente información al desarrollador. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que si ya tenía la especificación, era suficiente eso para dar las pruebas. Entonces lo que hicimos fue nosotros meter la IA dentro del proceso de desarrollo, pero primero reestructuramos el proceso de desarrollo. Forzamos un poco a que el TDD se aplique
bien en los procesos de desarrollo y a partir de allí darle ya herramientas al desarrollador para eso. Entonces, por parte de eso ese es uno digamos, de los enfoques que le estamos dando, ¿no? Que la IA ayude a definir los escenarios de prueba, a establecer o describir una buena historia de usuario y ayudar al desarrollador a diseñar bien o especificar bien un diseño técnico, ¿no? Entonces, primero el diseño y luego el código. Y de ahí el otro enfoque es que queremos que la IA escriba el código, pero no necesariamente que ese código pase sin supervisión a producción, sino que la IA escriba el código y que los desarrolladores entiendan un poco que su valor no está en la velocidad en la que escriben el código, sino en la capacidad o el criterio que tienen para detectar que un código escrito está solucionando un problema real y utiliza buenos patrones y buena calidad de código. Entonces, por ahí es el otro enfoque, ¿no? Que la IA escriba y que los desarrolladores evalúen la salida de esto. Por ahí vamos un poco nosotros. Claro, o sea, trabajando juntos es claro, de la perspectiva es dándole este servicio a los clientes, significa también que más enfocado en la velocidad, de velocidad y calidad de crear código, ¿no? Entonces muchas veces también la pregunta o las conversaciones que hemos tenido es ¿qué queremos lograr? ¿No quieres ahorrar gente o quieres ahorrar plata o quieres lograr rapidez o quieres... Entonces, claro, para ti, ¿cuáles son los digamos, objetivos o los hitos que sería como que quisieras lograr con AI, ¿no? En este Software Development Cycle? Creo que al inicio tuvimos la falsa percepción de que ser más rápido significaba escribir más código. Y en realidad lo que nos dimos cuenta era que sí, de alguna forma escribir código más rápido acelera el desarrollo de software, pero lo que realmente es un punto de quiebre es reducir las iteraciones de pruebas. Entonces, mientras menos ciclos de prueba tengan que tener un feature para pasar a producción, eso acelera mucho. Eso fue realmente cuando nos dimos cuenta que los tiempos se reducían ya no solo un 10 o 15%, sino hasta un 40 o un 30% del tiempo de desarrollo. Fue que nos dimos cuenta de eso. Es ahí donde debería estar el foco. Perfecto. Muchas gracias. Patricio, tú acabas de cambiar de empresa, cambiar de país, pero fácil. No sé si quieres hablar del anterior o del donde estás ahora, pero ¿cuáles son tus...? Creo que la problemática o el... ¿Estás prendido? Sí, ¿no? Hola, hola. ¿Lo escuchan? No, creo que no. No. A ver. Prueba. Hola. Ya. Creo que ¿Sí? está, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. La problemática es un poco la misma. Ahí los chicos comentaban, yo creo que hay como dos ejes distintos pero relevantes. Uno es cómo la IA termina afectando a la diaria de cada área, digamos. En este caso lo que los chicos estaban comentando en cómo puede afectar y mejorar, digamos, un proceso, en este caso de desarrollo. En mi caso particular lo que estamos intentando hacer o lo que vengo intentando hacer independientemente de la empresa, porque es una problemática que creo que tienen todas, es cómo terminar capitalizando las posibilidades que hoy nos da la IA, digamos, ¿sí? Y más allá, o sea, hoy creo que estamos en una etapa en donde hay un concepto que es la IA como copiloto, cómo eso termina siendo más productivo, generando mejores cosas en menor tiempo y demás, pero hay una que todavía que es, creo, bien incipiente, que es de qué manera lo usamos más allá que como copiloto, cómo la usamos para terminar cambiando la forma en que se hacen las cosas, que es un poquito más, digamos. Hoy hay una falsa dicotomía entre, bueno, uso la IA para ser más productivo, los agentes para ser más productivos, y creo que todavía es una conversación incipiente en las empresas, cómo la uso para cambiar la forma de hacer las cosas, para generar un salto quizás cuantitativo bastante distinto, digamos, ¿sí? Obviamente que siempre la más fácil es cómo la uso para reducir costos, porque es como bien tangible, digamos, y es como la presión que probablemente las empresas tienen, pero esa falsa dicotomía ya atenta, entonces lo que estamos intentando un poco hacer es cómo la usamos para cambiar la forma, digamos, ¿sí? Y es un punto bien interesante porque yo siempre cito el mismo libro cuando empecé, mi historia con la IA arranca en McDonald's cuando tenía a cargo el área de datos, 2015, 2016, y ahí como empezó ese proceso interno, digamos, de dedicar el 90% de mis horas nerd a eso, digamos. Y creo que el momento en el que estamos hoy nos permite justamente... Hay un libro de eso, hay un libro que se llama Prediction Machines o Máquinas Predictivas que explica muy bien el por qué en ese momento la inteligencia artificial tenía valor, digamos. Y básicamente lo que decía era que era muy valiosa desde el punto de vista económico porque reducía el valor del tiempo de la predicción, digamos. Gracias a la IA, entonces todos los problemas se convertían en predicción. Pero en ese momento, el libro planteaba que el juicio quedaba para los humanos, digamos, ¿no? En el proceso. Y la verdad es que
Lo que hoy está pasando es que existe la posibilidad y las herramientas como para automatizar parte de esa decisión, digamos. Entonces, creo que lo que estamos intentando hacer justamente es, en ciertos ecosistemas en donde la automatización de esa interacción entre agentes y personas realmente genere un cambio drástico y resuelva problemas que hasta ahora, con las herramientas que teníamos, no eran tan evidentes, digamos, ¿sí? O sea, hay ejemplos, digamos, o sea, el típico ejemplo es, o sea, creo que hoy no me atrevo a decir un porcentaje, pero por ejemplo toda la parte de trading que hay por detrás, hoy se está automatizando a tal punto de que probablemente todas las decisiones que se toman por atrás la terminan tomando agentes. Y eso tiene ventajas y tiene también desventajas. Pero resumiendo, lo que estamos intentando hacer es, más allá de los copilotos, más allá de la reducción de costos, de la mejora de la productividad, intentando usar las herramientas que hoy existen, y que están a la mano, para justamente automatizar, yo lo llamo como inteligencia colectiva, digamos, cómo automatizar esas cosas que antes eran procesos en donde personas decidían, hacían, ¿no? Ahora eso es un poquito lo que estamos buscando. Perfecto. Y acá pregunta para los tres, o sea, ¿cómo afecta la arquitectura existente, ¿no? O sea, es decir, podemos hablar del uso para Copilot para el código, pero si hablamos ya de una organización que ya tiene, no es un startup, ¿no? Ya tienes algo preestablecido, lo puedes llamar legacy o lo que sea, pero tienes algo que ya está. ¿Cómo afecta? O sea, usas netamente lo que tienes que adaptarlo, tienes que cambiarlo, tienes que cambiar el mindset. O sea, ¿cómo lo ven en esa parte? Que claro, para alguien que viene de una empresa como Nubis o tú que ya tienen algo, es diferente que tal vez para Juan Diego y Sutun, pero ¿en qué forma lo están embarcando o atacando o conversando internamente? Ahí fácil oración, si nos puedes dar tu punto. ¿Cómo no? Yo creo que ahí estamos pasando o lo que sea, hay un cambio en arquitectura que estábamos más acostumbrados, más determinística en algunos sentidos, a una más, llamémosle, agéntica o de conocimiento, que cambia 5 o 6 capas, ¿no? de lo que conocemos, empezando por la capa de datos. Hoy en día hablamos de bases de datos vectoriales como si fuera nuestro día a día. Hablamos de RAG, de Graph RAG, cosas que yo hace 2 años no sabía que ni existían las bases de datos vectoriales. Seguramente acá hay gente más profunda en eso técnicamente, pero para mí era desconocido y es parte del día a día. Luego hay una capa que nos permite empezar a trabajar agnósticamente de los LLMs que hay debajo, y es una capa de frameworks que está surgiendo. Un ejemplo es Langsmith, LangGraph, N8N, que veíamos hace unos minutos también. Creo que esa capa es bien valiosa porque te abstrae del modelo que está debajo y te permite construir sistemas que son flexibles y no te atan a un solo proveedor, a un solo partner. Sobre eso a la vez se monta una capa de, llamémosle, patrones, ¿no? Cómo empiezo a pensar en agentes supervisores que orquestan otros agentes, en aquellos modelos donde necesito cierta flexibilidad al momento de elegir qué agente ejecuta cada tarea. Luego hablamos de flujos más secuenciales en agentes, en aquellos que son más flujos más estándares o también determinísticos. Empezamos a hablar de estos modelos con Human in the Loop, que nos agregan un poco más de control en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces son como distintos patrones que van surgiendo, que no eran tal vez tan usuales o de lo que veníamos hablando. Encima de esto hay una capa de observabilidad que es muy necesaria, tanto para entender cómo están actuando los agentes, cómo están reaccionando los agentes, qué respuestas están dando al momento de que cambiamos un prompt, que entre paréntesis necesitamos tener versionamiento de prompts y una serie de cosas también adicionales. Pero cuando hacemos un cambio, cómo reacciona el sistema, está dando las respuestas adecuadas, ¿no? Entonces esa capa de observabilidad es necesaria, que viene acompañada de una capa de seguridad. Y acá se vuelve, creo, muy relevante la siguiente capa, que es la de integraciones. De pronto, este año ha sido el año posiblemente de los MCPs y de los protocolos agent to agent, ¿no? Que para mí realmente le da un poder exponencial a los agentes, porque ya no solo está el agente como un motor de razonamiento, sino que le das acceso a todas las herramientas disponibles en el mundo real. Puede ser informático o puede ser externo, ¿no? A través de temas mecánicos y demás. Pero eso también implica un factor de seguridad, porque si le doy accesos a sistemas de producción a mis agentes, tengo que estar muy seguro
que ese acceso, que ese token, lo que sea, no cae en malas manos y no me expone a mí a nivel de seguridad, ¿no? Entonces, esa capa de seguridad también se vuelve muy relevante. Y nosotros, en el mundo del medio de pago, también lo que estamos viendo es la tokenización de los medios de pago para que los agentes puedan utilizarlo. Porque ya hemos visto un montón de demos, ¿no? Donde ChatGPT va y te selecciona tu mejor paquete de viajes, selecciona tu hotel, tu ticket aéreo, tus tours. Y lo que faltaba era la cerecita del postre, que era cómo pagaba. Ahora ya también hay unos protocolos de agent payments, o como quieran llamarlos, algunos desarrollados por OpenAI, otros desarrollados por Google, y por Visa y Mastercard obviamente, donde están buscando la forma de que ese token que yo le entrego a la gente sea seguro, ¿no? Entonces tokenizan no solo al medio de pago, sino a todo el entorno de la gente para darle seguridad al dueño del medio de pago, al usuario, pero también al merchant o a la plataforma de e-commerce que está interactuando con esos agentes. Porque lo que va a suceder es que hay agentes que se van a usar también para ataques o temas de fraude. Entonces el merchant que está del otro lado también tiene que tener la seguridad que se está usando adecuadamente. Entonces en conclusión creo que hay cambios en todos los niveles de las arquitecturas que estamos acostumbrados y el desafío es mantenernos al tanto en el día a día de lo que va cambiando y aprendiendo para ver cómo lo incorporamos también en nuestras organizaciones. Perfecto, muchas gracias. Juanillo, tú, obviamente nosotros hablamos siempre de eso, pero ¿cómo digamos, cambió tu vista, que tú eres arquitecto y lo ves, y tenemos mucha conversación, pero ¿cómo es tu vista de arquitectura en general con ese cambio de AI y que nos piden los clientes también, ¿no? O sea, en este momento, a nivel, digamos, de arquitectura, en el diseño de productos que nos solicitan los clientes, el AI por ahora entra como un SaaS, ¿no? Es básicamente un servicio, un software más que se tiene que conectar dentro de una arquitectura a una plataforma. A partir de allí es básicamente dejar que la data que este sistema genera sea suficientemente consistente y válida para que la AI pueda tomar decisiones correctas. Sobre el lado del proceso de desarrollo, creo que es donde, en nuestro caso, donde más cambios estamos introduciendo. Dentro de y para lo que estamos aquí, cuando desarrollamos software, existen un montón de herramientas sobre las que nos apoyamos. Una herramienta para las historias y el seguimiento de las tareas, como Jira, el versionamiento del código, como GitLab, y la revisión de código, los pipelines para el despliegue, el monitoreo. Entonces, hay muchas de esas tareas que sí pueden ser de alguna forma aceleradas por la IA. La escritura de código es un ejemplo bastante bueno. Lo que estamos en Sutun tratando de hacer es que todo pase por la IA. O sea, no solo la escritura de las historias, sino también la revisión de la calidad de una historia, ¿no? Pero siempre, y este sí es una política que es bastante estricta, o que al menos yo tengo por experiencia, es nada pasa a producción sin supervisión humana. O sea, si bien es cierto, la IA puede participar en cada uno de los procesos, al menos en lo que es el desarrollo del software, no se debe dejar que un código sin una supervisión humana, sin una revisión previa, pase directamente a producción. Hace rato Guido en su presentación dijo que teníamos que ser expertos en el motor de base de datos que utilicen nuestros sistemas. Yo quiero extender un poco eso y decir, tienen que ser expertos en el código de sus sistemas, tienen que conocer su código, el código de la plataforma que está corriendo a detalle, tienen que ser expertos, tienen que saber exactamente dónde ocurren las cosas dentro del código. Y para eso no se puede dejar simplemente que la IA escriba el código y lo pase. Entonces, si bien es cierto, queremos conectar la IA para acelerar varios puntos del proceso de desarrollo del software, también somos conscientes de que, al menos a nivel del servicio que queremos dar y del desarrollo de software, hay un punto en el que el humano tiene que hacerse responsable. O sea, tampoco un mal pase a producción, nadie puede decir, bueno, Cloud falló y yo no sabía que iba a escribir ese código. Es responsabilidad del desarrollador, del líder técnico, del arquitecto, justamente poner el criterio de definir cuándo algo está listo para pasar a producción. Perfecto. Patricio, Bien, ¿tú? un poco lo dijo Horacio la pasadita. Yo creo que el impacto, más allá de la parte operativa, de acelerar el proceso de nuestro desarrollo, creo que el impacto más grande es que las arquitecturas pasan de ser deterministas, digamos, estamos acostumbrados a eso, a más probabilistas. ¿Qué quiere decir eso, digamos? Nosotros venimos con un proceso acostumbrados a pensar en reglas, implementarlas, probarlas, usarlas, digamos. Y el cambio creo que más disruptivo y más grande justamente es que las soluciones
¿Qué significa que no sean deterministas? Digo, que cambia de alguna manera el rol de todos los participantes de la cadena. Ya el que diseña está pensando mucho menos en reglas y quizás más en objetivos y cómo maximizarlo. El desarrollador, el arquitecto, cuando diseña soluciones también tiene que estar pensando en lo mismo. Ya dejamos de tener un sistema en que definimos reglas, definimos casos de prueba, los probamos y con que los casos de prueba cumplan con las condiciones estamos bien. Ahora en realidad un sistema no determinista se degrada, digamos. ¿Y cuál es la contraparte? La positiva. O sea, con esa herramienta nosotros podemos generar soluciones que hasta hoy quizás eran imposibles. Yo siempre hago una analogía fácil, digamos. Todos sabemos que al final determinados problemas, yendo a la IA más tradicional, solamente pueden ser resueltos con IA. Un problema de detección de fraudes es imposible codificarlo a nivel de reglas. Una detección de imágenes es imposible codificarlo a nivel de reglas. A fuerza de if then else, digamos. Pero si llevamos esa misma analogía a sistemas, es un poco lo mismo, digamos. Podemos resolver problemas de una forma efectiva y en algunos casos que no sería posible sin, pero como contracara implica que nos cambia un poquito la forma en que estamos acostumbrados a hacerlo. Algunos, digamos, y creo que al todo el pipeline, desde el tipo que define el producto hasta el tipo que lo prueba y lo despliega, ¿sí? Y si no nos preparamos para eso, va a haber, o sea, claramente vamos a tener, o sea, más allá que nos preparemos, vamos a generar muchos problemas. Esa es la realidad, digamos, ¿sí? O sea, el cambio de rol en cada una de las patas, digamos, de cada uno de los integrantes del proceso, así que imagínense que hay alguien, en el proceso hay alguien más hoy a quien echarle la culpa, digamos. En la tradicional es, bueno, lo probó mal, yo lo definí bien, pero lo implementó mal, digamos. Hoy esa es la discusión, pero ahora tenemos la ventaja de un ente externo, digamos, que puede resolver problemas que hasta hoy no podíamos, pero también un ente externo al cual le podemos echar la culpa. Y créanme que el que está del otro lado esperando soluciones, que no lo entiende, no lo va a entender, no le importa y solo espera resultados, no es respuesta, ah, no, pero ¿sabes qué? Fue la IA, o sea, fue la IA, digamos, que generó esta alternativa. Entonces, creo que este no determinismo a nivel sistémico requiere que nosotros, en nuestro rol, nos tengamos que preparar bien distinto para, digamos, y ahí cada uno tiene distintos roles. Están las personas que tenemos, los más viejitos que tenemos quizás más tiempo en esto, que es un cambio de actualidad, pero en realidad creo los que están actualmente mucho más metidos, los que vienen que quizás va a ser un poquito menos doloroso porque van a nacer de alguna forma con esto, pero si no nos preparamos para ese no determinismo, digamos, más allá de que suene como medio teórico, o sea, si nos preparamos vamos a resolver muchos problemas de una forma mucho más interesante que lo que lo hacemos ahora, y si no nos preparamos vamos a generar muchos problemas y vamos a tener que ver cómo lo resolvemos. Y ahí justo me lleva al futuro del equipo técnico, ¿no? Que creo que es también pensamientos y conversaciones que estamos teniendo, que qué significa IA para el rol general del equipo del squad, ¿no? Porque no es solamente el front, el back, ¿sabes? El diseñador y todo, pero eso es una conversación que estamos teniendo también bastante. Y cómo, o sea, ¿qué buscan ustedes ahora contratando talento, ¿no? O sea, ¿cambió un poco el perfil que están buscando? ¿Están pensando más bien en cómo hago upskilling con la gente que tengo? O sea, ¿cómo embarcan también el tema de que, claro, es una tecnología nueva, no es que haya miles de expertos en el mundo, pero sí hay una demanda alta? ¿Cómo lo atacan ustedes ahí? ¿Tienen ya más claro de qué buscar, o una mix de perfiles o interno, no? Es una buena pregunta, pero creo que vuelve a lo de siempre, ¿no? Lo que tenemos que priorizar es gente que tenga capacidad de aprendizaje y curiosidad. Puede ser que hoy, y lo vivimos hoy en día, ¿no? Salís a buscar el mercado y no va a haber expertos en workflows multiagente que tengan más de 1 año y medio de experiencia. Y si lo tienen, seguramente ya no están trabajando acá, están trabajando en Estados Unidos, ¿no? Entonces la prioridad sigue siendo siempre esa, la capacidad de aprendizaje. Ahora si me preguntás esa persona qué tiene que aprender, hacia dónde tiene que desarrollarse un profesional de tecnología hoy en día, creo que hay que tomar en cuenta lo que comentabas antes, ¿no? Que está cambiando el paradigma de construcción de software, donde ya el desarrollador que genera código, que toma una especificación y la vuelca en código, va a evolucionar hacia posiblemente una figura de ingeniero, de arquitecto de sistemas, liderando equipos
de 5 o 6 agentes especializados en distintas cosas, ¿no? Me imagino el agente especialista en Java o en frontend, en backend, un agente especialista en configuraciones apps, un agente experto en Salesforce, agentes QA que validan todo eso, puede ser una visión. Entonces, ese ingeniero que lidere ese set o ese squad de agentes tiene que tener una serie de conocimientos básicos muy sólidos. Hablábamos de TDD, por ejemplo, o puede ser también de Domain Driven Design, o ambos, de hecho. Tiene que ver con... Me están poniendo el tiempo ya, 10 minutos. ¿Cómo? 10 minutos, dice. No sé si 10 minutos o es que vengo bien y tengo No, pero acá 10 también tenemos un horario que nos dice que ya está como 7. Digo, ese rol va cambiando. Tiene que tener esa base técnica muy sólida, conocer de arquitecturas, conocer de buenas prácticas, conocer de procesos bien implementados en la organización, de tal manera que cuando trabaje en estos ciclos de desarrollo que van a ser súper cortos, ¿no? Voy a pedir algo, me lo va a entregar y yo voy a ser el responsable de validar que lo que está sucediendo está bien. No le voy a poder echar la culpa a la gente o al equipo de agentes, entonces tengo que estar muy sólido en esas prácticas, en esos conocimientos. Y hay un tercer factor que me parece muy relevante y que agrega mucho valor a las organizaciones, y es el conocimiento del dominio donde trabajan. Una cosa es ser buenos desarrolladores que conozcan muy bien de Java, de cualquiera de Python o cualquiera de las tecnologías que trabajan, pero si a eso le suman conocimiento del negocio, dónde están, es cuando se vuelven más valiosos para su organización, para su empresa, para su emprendimiento, para donde sea que trabajan. Entonces creo que la combinación de esos dos factores, sumado a un tercero, que es la precisión en la especificación de requerimientos. Un término que me gusta mucho es este del Spec Driven Development, porque realmente necesitamos que lo que definimos al momento de entregarse a los LLM sea muy estructurado, muy bien definido, de tal manera que no generemos cualquier tipo de problemas, ¿no? La AI actúa como un amplificador. Va a amplificar lo que hagamos bien para darnos más velocidad, más entrega, más throughput, como hablaba Guido hace un rato, pero también puede amplificar los problemas, puede amplificar los errores, puede amplificar la inestabilidad si lo que definimos desde un principio no tiene buena calidad. Entonces, eso creo lo que se va a buscar un poco, ¿no? En los desarrolladores a futuros. Juan Diego, ¿cómo eliges, cómo buscas, qué esperas? Para no redundar por dos, pero estoy bastante de acuerdo con lo que dice Horacio. Realmente una cosa de la que estaba cambiando en Sutun es que ya no estamos buscando la hiperespecialización en una tecnología. Antes teníamos muy diferenciado el desarrollador backend, el desarrollador frontend, el QA, y ahora estamos renombrándolos y simplemente son software engineers, ¿no? Porque claro, si quieres escribir un código realmente puedes aprender un lenguaje de programación con el soporte de una IA en pocas semanas. Lo que apreciamos de los perfiles es aquel perfil que tenga el criterio para determinar cuando una solución propuesta por una IA o por un agente es correcta. Parte de eso es, también como dijo Horacio, tienen que realmente interesarse por los problemas de la empresa. O sea, cuando desarrollamos software, muchas veces estamos metidos en el problema específico del feature que queremos desarrollar. Pero lo que se necesita muchas veces es una persona que se preocupe por el marco global del problema, el contexto sobre el cual esta solución se está dando. Porque si bien es cierto, puede que sea una misma solución dentro de una misma industria para dos empresas que compiten en el mismo rubro, no necesariamente el contexto en el que están desarrollando es lo mismo. Entonces, porque muchas veces ocurre que se quiere copiar una solución que ya existe en algún lugar a otro sin pensar en el contexto completo. ¿Por qué las empresas, a pesar de que puede que parezcan ser las mismas o que trabajan en el mismo rubro, por qué lo hacen de forma diferente? Y eso va a ayudar a que las soluciones que propongan o que diseñen realmente solucionen el problema del negocio. Porque finalmente no estamos aquí no nos pagan por escribir código, realmente nos están pagando por solucionar problemas de la empresa a través del software. Entonces, en verdad, estamos también pidiendo que se metan más al negocio, conozcan más el negocio, definan más problemas, más allá de solamente la parte técnica. Así es. Complemento y hacer un poquito... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, creo que sí. Y hacer un poquito más duro que eso. A ver, primero capacidad de aprender, o sea, ganas de aprender. O sea, alguien que trabaje en lo nuestro,
que no se siente incómodo porque pasó un día sin aprender algo, tiene medio partido ganado, y el que es lo contrario tiene parte del partido ganado. O sea, uno tiene que saber que hasta el final del tiempo uno tiene que tener la necesidad y esa incomodidad de que si no estoy aprendiendo algo, estoy haciendo algo mal, digamos. Eso es lo primero que yo miro, digamos, en una persona, digamos, en un rol. Y segundo, un poco complementando lo que dicen los chicos, es si este tipo de cambio, ¿no? O sea, que estamos viviendo, digamos, lo lidera el negocio, termina en PPTs bonitas, pero que no sirven para nada, y todas compilan. Si lo lidera el típico rol técnico, digamos, termina en un laboratorio, pero que tampoco sirve. Entonces, creo que la característica más importante hoy por hoy es esos roles que terminan uniendo los mundos, digamos, ¿no? Que terminan uniendo el mundo del negocio con el mundo técnico. Quizás hace 10 años atrás nos podíamos dar el lujo que solamente programando y encerrado programando, con eso alcanzaba. De hecho, uno es feliz así y a veces es mucho más feliz en ese tipo de momentos, digamos, sin que nadie moleste. Pero creo que hoy, si siempre hay el dicho ese típico que entender de negocio es muy valioso, que sí, lo escuchamos toda la vida, pero creo que antes uno se podía dar el lujo de estar encerrado en el mundo técnico. Creo que hoy aquellas personas que empezó con la parte de data, pero que aquel desarrollador que además de los skills técnicos, capacidad de aprendizaje, logra entender, es como 10x comparado a lo que nos ocurría unos años atrás. De lo que entiendo un poco es como los perfiles técnicos, como acá lo que hemos dicho, que en verdad en Perú tenemos talento muy bueno técnico, ampliándolo también con conocimiento del negocio, con desenvolverse un poco más y sugerir y salir más de su zona de confort si eres más enfocado en lo técnico. Eso es el camino, digamos, para lo que se viene, porque al fin del día creo que todos estamos acá interesados en aprender todo lo que es nuevo, ¿no? Entonces ahí es, como tú dices, el medio partido ganado. Bueno, en verdad, muchas gracias. Estamos con el tiempo. Ahí abro si hay preguntas. Me imagino que tienen hambre. El almuerzo ya está esperando también, así que si hay preguntas, aprovechemos. Y ahí veo una pregunta. Una puntual para Horacio con respecto a cómo ve que aquí para adelante el futuro de los medios de pago aquí en Perú. Hago esta consulta y esta reflexión con respecto a lo que hemos vivido este último año y también, por ejemplo, con respecto a esta última semana. Me imagino decir el Payment Summit en el cual participó Felipe Venturo, una ponencia acerca del tema de seguridad. Yo te hablo de mi experiencia, yo he trabajado en el área comercial, en el pago también. Entonces, por ejemplo, acá en nuestro país hay un poco de temor, digamos, por parte del público general a utilizar medios de pago, no solamente por el tema de que puedan probar tu dinero y tal, sino un poco más por desconocimiento quizás y por la frustración del usuario. Yo ya lo he pasado con usuario. Está este tema de que a veces el medio de pago le pasa o le tira la pelota, por decirlo previamente, de alguna forma al banco, y el banco se la regresa al medio de pago y al final el usuario le dice. Entonces, de cómo ve cómo pretende el público peruano pueda confiar un poco más en la tecnología y adoptar. Es lo que quiere, ¿no? Finalmente, lo que quiere el futuro es que pueda ser el público peruano un aliado por las nuevas tecnologías que tenemos para adelante. Eso. Y solamente dos pequeñas reflexiones con respecto a lo que mencionaba Juan Diego. Hago una pequeña mención a, por ejemplo, algo que mencionó Demo Brown un poco, que hay una ligera sacralización muy popular con respecto al tema de todista. La persona quiere dominarlo todo, todo, y mucha gente piensa que esto no es malo. En realidad yo no creo que sea malo, porque es más, eso te da una visión mucho más amplia desde muchos aspectos para poder completar este perfil que estamos
trabajando, por ejemplo, ahora ustedes en software engineer, puede haber de todo, ¿no? Y otro es respecto a lo que mencionaba al principio, aquellas personas que pueden tener negocio, bueno, nada, simplemente lo resumo en una palabra, en un libro otra película. Gracias, gracias. Mira, Perú es caso de estudio a nivel de pagos inmediatos, cómo está adoptando los pagos inmediatos en este momento. Creo que estamos en unos de esos momentos bisagra también, porque como me imagino habrán escuchado, el Banco Central está comenzando a trabajar en implementar la propia infraestructura de pagos del gobierno como tal. Esa infraestructura de pago va a permitir que cualquier entidad que quiera hacer transferencias entre bancos o entre cuentas o entre billeteras se pueda integrar mucho más transparentemente al mundo de pagos peruano. Entonces, en primer lugar, creo que el futuro del medio de pago estamos en una etapa bien interesante para todas las empresas que somos parte, como para también empresas que quieren comenzar a trabajar dentro de ese ecosistema o startups que quieran ingresar en ese ecosistema. Entonces, punto uno, es un momento de cambio, de transformación, lleno de oportunidades. En lo que es la seguridad, es obviamente un desafío enorme de los medios de pago. Esto es un ecosistema donde participan varios jugadores y nos tenemos que asegurar que todos los componentes funcionen de forma estable. Lo que tú decías, a veces puede fallar, a veces falla el banco, a veces falla el medio de pago, a veces fallan las marcas Visa o Mastercard, y es cierto que eso genera cierta insatisfacción. Sin embargo, creo que ahí se está progresando mucho porque el Banco Central está cada vez más estricto con lo que son los SLAs de servicio, los tiempos de respuesta, los incidentes. Creo que eso va a ayudar a que todos estemos más tranquilos en cómo funcionan esos rieles. Y en cuanto a la seguridad, creo que un dato interesante para que tengan en cuenta es que la tasa de fraude, que en el caso de datos de Newbie, ¿no? La tasa de fraude que se maneja en pagos con tarjetas es el 0.014%. O sea, como por fallas de la tecnología como tal, los casos son bajos. Y en lo que es pagos inmediatos es del 1 por 1000 aproximadamente. Entonces la falla normalmente no está en el proceso, en la tecnología, sino está en cómo se puede estar expuesto el usuario. Es como nos pasa en los ataques, los ciberataques. Generalmente el punto más flaco está en el ser humano, porque es factible que se lo engañe, de que se lo lleve a entregar credenciales, a hacer una acción que no se quiere. Entonces, de un punto de vista tecnológico, estamos bastante cubiertos. Siempre hay que estar atentos porque esto es una carrera que no para, ¿no? Pero lo que sí creo que es importante es que eduquemos a nuestros usuarios, que eduquemos a nuestros compañeros, a nuestros empleados, a las empresas en sí en el uso de los medios de pago. Y también, si lo que queremos es que la adopción sea masiva en el Perú, educar también a toda la gente, sobre todo aquellas personas que tienen poco acceso a tecnología, poco acceso a educación, para que no sean susceptibles a estos ataques que estoy comentando. Perfecto. Bueno, estamos con el tiempo. Ahí hay una pregunta. Mi pregunta va a ser rapidita. Hemos visto que constantemente hay varias tecnologías y cada día hay algo nuevo, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo mantengo actualizado a mi equipo de desarrollo. Creo que ellos también puedan mantener y pueden seguir actualizándose con todo lo que viene. Aparte de que también considerar que no todos avanzan al mismo ritmo, ¿no? Ahí Juan Diego, fácil. Creo que una de las cosas que no hay forma de seguirle el ritmo a todas las actualizaciones de software. Creo que es lo primero que uno tiene que aceptar. Pero lo que también es seguro es que se tiene que aprender las bases. Finalmente el mundo del software y todo se descansa sobre principios básicos de software. Los principios SOLID y los patrones de diseño siempre van a estar, independientemente del tipo de solución que se implemente. Entonces, primero asegurarse de tener bien las bases y luego, por lo general, la forma de mantenerlos actualizados es compartir conocimiento.
muchos dentro del equipo son entusiastas de una u otra tecnología. Y la idea justamente, y en lo que oye mucho las comodidades, es esto. Una comunidad o algún desarrollador experimentó con algo y la mejor forma de que esa persona aprenda mejor y que el conocimiento se mantenga actualizado es que lo comparta. Entonces los grupos y las comunidades ayudan bastante a mantener eso. Y justamente promover que las personas quieran compartir este conocimiento, que se formen estos grupos. Eso para mí es la mejor estrategia. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Hay otra pregunta. Y otra pregunta. Sorry, no te vi. Perdón. ¿Cómo logran mencionar un producto propio? Esto se supone que sus colaboradores tienen sistemas fábrica. ¿Cuál es el CEO? ¿Puedes repetir la Realmente, de hecho es lo que hemos estado intentando hacer. Algo que siempre le comentaba a Martín en las conversaciones que tenemos es que si tú ves un código, el código de cualquier solución, es difícil decir este código lo hizo IBM, este código lo hizo Globant, este código lo hizo la persona. Por ahora, mucho de lo que ocurre es que las empresas de desarrollo de software no tienen una firma a través de sus entregables. Por lo general termina siendo el desarrollador. O sea, tú sabes o puedes detectar el desarrollador que lo hizo, pero no a nivel empresarial, no hay una firma a nivel de empresa. Pasa algo diferente con los motores. O sea, alguien dice un motor Toyota y automáticamente lo relacionan con un motor confiable y lo mismo con otras marcas, ¿no? Un poco lo que intentamos ver en Sutun es, si bien es cierto, no tenemos un control estricto de todos los proyectos en los que estamos, porque cada proyecto depende de la empresa donde se está desarrollando, intentamos que los desarrolladores sí tengan ciertos conocimientos y cierto estilo de programación. Dentro de Sutun tenemos arquetipos o código que esperamos que todo de alguna forma siga, ¿no? Uno, que los acelera a desarrollarse y de alguna forma, al mantener el mismo estilo y la misma arquitectura, al menos se empieza a notar cierto patrón entre los tipos de soluciones que Sutun provee a los proveedores. Así que por ahí va nuestra... La idea fue tampoco también cuando comenzamos a pensar es cómo comenzamos a ser más eficientes, porque lo que pasaba también es cada vez que embarcamos un proyecto muchas veces fue de cero y no hacía sentido porque hacemos todo de cero otra vez. Cambiamos un poco el chip de cómo sistematizamos para nosotros, para Sutun. O sea, no es como, es muy versátil el mundo, pero cómo sistematizamos un poco las cosas para darle un guión, considerando que el AI también necesita un poco más de orden para poderlo aprovecharlo bien y eficientemente y para que el equipo sepa en qué trabajar, ¿no? Entonces, temas de arquitectura los hemos estandarizado un poco y ahí sucede también una especialización, ¿no? Entonces, eso es un poco el camino que estamos tomando ahí y en verdad va cambiando continuamente, o sea, estamos continuamente conversando, yo buscando siempre conversaciones con todos porque cada 3 meses cambia todo, ¿no? Entonces, nada, le agradezco mucho a todos acá que están en el panel, Horacio, Juan Diego, Patricio, a ustedes les agradezco mucho. Gracias. Gracias.